La importancia del trabajo pastoral. Cuando hablamos del pastoreo como misión de la iglesia, yo no sé lo que viene a tu mente, pero creo firmemente que la idea primaria es que la iglesia es más que la comunicación evangelística. La iglesia se extiende hasta la predicación por vida o por acciones. Dice el hermano Jim Guest en su libro, refinemos la perspectiva de la iglesia lo siguiente. Cuando se investiga el proceso de comunicación en el libro de los Hechos, vemos que los cristianos enseñaban, proclamaban, testificaban y razonaban. Pero si dirigimos la atención a las epístolas, vemos que todas estas actividades se convertían en directrices, en otras palabras, en vida, en otras palabras, en estilo de vida. De ahí que este es el concepto de iglesia que Dios quiere y ha establecido como modelo para que funcione en cada época de la vida en que vivimos. Es muy importante pensar en esto cuando pensamos en el trabajo pastoral, porque parte de la misión de la iglesia es el seguimiento a la vida, pero es lo primordial en el trabajo pastoral. Es lo que centraliza este ministerio y lo que nos hace preguntarnos, en realidad, ¿qué es un pastor? En el Nuevo Testamento, esta palabra pastor viene del griego poimen y significa literalmente cuidador de rebaño. Esta es la palabra, cuidador de rebaño. El diccionario Vine lo explica así. En su sentido natural, un pastor es alguien que cuida rebaños. Mateo 9:36, Lucas 2:8, Lucas 15:20, San Juan 10:2, todas estas porciones nos confirman esta definición. Un pastor es un cuidador de oveja. Ahora, en la Biblia no se usa solamente la palabra pastor refiriéndose al significado etimológico de lo que significa, es decir, lo que realmente es un pastor, sino que la Biblia usa metafóricamente la figura del pastor para hablarnos de cosas importantes. Por ejemplo, metafóricamente se refiere a Cristo. Mateo 26:31, San Juan 10:11, 14 y 16, Hebreo 13:20, Primera de Pedro 2:25, se refiere a Cristo. Él dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Habla del príncipe de los pastores, hablando del Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Así que, metafóricamente, se refiere a Cristo. Y a la iglesia, metafóricamente, se refiere como ovejas. En tercer lugar, también metafóricamente, pastor se refiere a aquellos que ejercen el ministerio de dirigir la iglesia. Es lo que llamamos nosotros pastorado. Efesios 4:1, 4:11 nos plantean que los pastores conducen y apacientan la grey.
Hechos 20:28 nos habla sobre este tema, y este servicio era encomendado a varones maduros, espiritualmente hablando, e involucraba un cuidado tierno y una supervisión llena de atención, como lo plantea Pedro en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 3. En el Nuevo Testamento, los términos obispo y anciano son usados como sinónimo de pastores. Es decir, no hay una diferencia. El obispo era el mismo anciano y el anciano el mismo pastor, bíblicamente hablando, porque en el Nuevo Testamento, indistintamente, para recibirse al oficio del pastorado, usa las tres expresiones. Fíjense que he dicho, el oficio del pastorado. Yo quiero que hagamos definición sobre el oficio del pastorado y el don de pastor. El don de pastor es un don que puede tenerlo cualquier hermano o hermana de la iglesia, a quien Dios le da ese don para involucrarse o ayudar en el cuidado y en las atenciones que necesariamente la iglesia necesita y que no puede dar ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro pastores que tengamos en la iglesia. Hay hermanos capaces de llevar esa carga y no ser carga para ellos. Hay hermanos capaces de ser de bendición porque tienen ese don de pastor y por lo tanto al ejercerlo contribuyen a ese cuidado delicado que la iglesia debe de tener. Pero por el otro lado está el oficio de pastor. Y el oficio de pastor tiene que ver con el pastorado como fuente de dirección y conducencia de la iglesia local. Para el oficio de pastor hay cualificaciones, que la Biblia le llama requisitos o cualificaciones, como usted quiera. La divide en tres: cualificaciones personales, cualificaciones familiares, cualificaciones de espirituales, cualificaciones bíblicas, que son las que se toman en cuenta al momento, son las que se deben tomar en cuenta al momento de elegir un pastor o un anciano en la iglesia. De ahí que tenemos que separar una cosa de otra. Ahora aquí estamos hablando del oficio del pastorado. Es en ese sentido que el hermano Alexander Strauch, en su libro Liderazgo Bíblico de Anciano, dice lo siguiente: la figura bíblica del pastor que cuida su rebaño, vigilando largas horas para garantizar la seguridad, conduciéndolo a pastos verdes y agua limpia, cuidando a los débiles, buscando a los perdidos, curando a los heridos y enfermos, es hermosa. Dice el profesor del Seminario Bíblico de Londres, Derek Timbal, lo siguiente en su libro Pastores Hábiles. Dice: el pastorado es una mezcla sutil de autoridad y cuidado, e igual cantidad de firmeza y ternura, e igual cantidad de coraje y aliento. Tremenda definición. Una mezcla de autoridad y cuidado, igual cantidad de firmeza y ternura, igual cantidad de coraje y aliento. De ahí que al hablar del trabajo pastoral debemos pensar
en los principales elementos que involucran un trabajo pastoral bíblico. En primer lugar, un trabajo pastoral bíblico es un trabajo en amor y con amor. En segundo lugar, un trabajo pastoral bíblico no debe desempeñarse por afán de lucro, sino por afán de servir. Si alguno apetece obispado, buena obra desea. ¿Quién dijo eso? Pablo. Bueno, apetecer obispado no es malo, aunque hay iglesias que es malo. Nosotros tenemos iglesias no pentecostales ni bautistas, de la nuestra, ¿verdad? Donde el principal error que puede cometer una persona es aspirar a obispado. Bueno, la Biblia dice que no es malo, así que yo le creo a la Biblia. Lo que es malo es apetecerlo sin llamamiento. Lo que es malo es quererlo ser sin requisitos. Esas son las cosas que dañan el trabajo pastoral. Así que el trabajo pastoral tiene una primera condición que tiene que ser observada con cuidado al momento de la elección del cuerpo pastoral de una iglesia. Es un trabajo en amor y con amor. ¿Por qué? Porque no se debe hacer como teniendo señorío, sino siendo ejemplo sobre lo que están a vuestro cuidado. Sobre lo que están a vuestro cuidado. ¿Qué es un trabajo en amor y con amor? Vayamos a este punto. Cuando hablamos de un trabajo en amor, estamos estableciendo que el motivo principal de todo lo que hacemos en nuestro trabajo pastoral debe ser el amor. Y que la forma con que realizamos este trabajo es con amor. Una tiene que ver con el corazón, el otro tiene que ver con la forma. Son dos cosas que hay que cuidar en el trabajo pastoral. En el trabajo pastoral no es decir solamente Dios sabe que yo amo a esta congregación, sino que además de esto, esa congregación debe percibir que usted le ama en la forma. Amén. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos con este tema. Es en amor, pero también es con amor. Esto no indica que muchas veces tenemos la obligatoriedad de ser firmes en la lucha por la salud espiritual del hermano, de la oveja. Al contrario, parte de la responsabilidad de una obra pastoral en amor tiene que ver con la corrección. Porque sin corrección no hay amor. ¿Qué dijo el Señor? ¡Qué padre! ¿Verdad? ¡Qué padre! Si ama a su hijo, ¿qué hace? No lo castiga. Así que la Biblia no elimina este concepto. Cuando hablamos de amor, estamos hablando de un concepto más amplio que lo que muchos de nosotros podemos entender. Por ejemplo, Marcos 8, 31 al 33. ¿Quién quiere leerlo? Marcos 8, 31, 33. Este es un cuadro que todos conocemos. El Señor habla con sus discípulos y les dice: mire, es necesario que yo padezca, yo tengo que morir. De repente sale Pedro y dice: no, Señor, no.
Esto no puede ser, no es posible que tal cosa acontezca. La respuesta del Señor fue: apártate de mí, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Esta forma del Señor presenta un caso muy reflexivo. Había llegado el momento de que el Señor les anunciara a sus discípulos su muerte. Le comenzó a enseñarle que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, que fuera desechado, que muriera, que resucitara. En ese momento Pedro le llama aparte y comienza a tratar de convencerlo para que no le permitiera a Dios pasar por esto. Y de manera enfática dice el verso 33 que él se dio vuelta y mirando a sus discípulos les reprendió, diciéndole: quítate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En este mundo, donde todo el mundo se quiere manejar políticamente correcto, esta forma del Señor no fue la mejor como reprensión pública. Sin embargo, el buen pastor, sí, el buen pastor no tuvo en cuenta sensibilidades y entendió que la reprensión, aunque dolía, era un instrumento poderoso de muestra de amor. Pero veamos con detalle la reprensión. Jesús no reprendió a Pedro para destruirlo, sino para edificarlo. Amén. Quizás si este tipo de reprensión se lo hubiera hecho a Juan, Juan hubiera terminado destruido. La personalidad de Juan era más sensible, pero Pedro, el audaz, el atrevido, el temerario, el seguro de sí mismo, podía recibir esta reprensión y podía aplicarla en su vida. Muchas iglesias hoy se ven con un futuro complicado porque se ha renunciado al ejercicio pastoral saludable. Un ejercicio que se preocupa por cada una de las ovejas, que corrija lo deficiente y que enfrente a tiempo los peligros futuros que se ven venir para sus respectivas iglesias locales. Mis hermanos queridos, un trabajo con amor no elimina una reprensión. ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Cómo hacemos la reprensión y a quién le hacemos la reprensión? La iglesia de Cristo, fíjese que he dicho la de Cristo, no la suya ni la mía, la de Cristo es una iglesia formada por personalidades variadas, por gente difíciles. Yo soy de lo que digo que todo lo difícil me lo mandaron a Peniel. Todo. Es una iglesia donde hay que andar ahí, cada cosita. Los que más rápido se ofenden, eso es en Peniel. Yo imagino que por aquí no pasa. Pero son los hermanos que más rápido se ofenden, lo que todo. No importa. Ahora, mis hermanos, un pastor que ama, reprende. Pero para reprender en amor, hay que conocer su iglesia. Fíjense cómo el Señor le habla a Pedro. Y Pedro no agarró y dijo, no, me faltó el respeto, me fui. No. Pedro no dijo, uy, se desapareció del lado del Señor. No, Pedro era capaz. Y era necesario que esa reprensión así llegara a un hombre que tenía que ser formado y tenía que ser domado
y sirviera de ejemplo para los demás. Estoy seguro de que si hubiera sido Juan, el Señor no lo hace. El Señor le dice, ven acá, Juan, mi hijo. Y lo trata de otra manera. En 1 de Pedro, capítulo 5, 1 al 4, otro hermano puede leerlo, por favor, voz alta, otro hermano, hermana diferente. Muy bien, mi hermana. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que está revelada, a aceptar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Igualmente, jóvenes. Ya, muy bien, mi hermano. Pedro habla al corazón pastoral. Comienza con la expresión ruego. Es una conversación de amigo a amigo. Por eso la expresión yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, concluye con esta palabra: apacentad la grey. ¿Cuál grey? La grey del Señor. Hoy en día hay una inclinación de los pastores, de manera muy especial, de pastores únicos, en pensar que el rebaño es suyo y no de Cristo. Y añade que esto no debe hacerse por imposición, sino voluntariamente. Y es que muchos pastores no entienden que hay aspectos cruciales de su trabajo que tienen que ver con este pensamiento. Hoy en día el pastorado es considerado un puesto de honor y muchos pastores entregan esos aspectos cruciales de su trabajo, como la consejería pastoral, a otras manos. Hermanos, yo estoy en contra. La fuente primaria de consejería de cualquier hermano de la iglesia debería de ser su cuerpo pastoral. Lo que pasa es que a veces el cuerpo pastoral es más fácil descansarlo en otros. Yo conozco personas, hermanos, compañeros de labores, otros ancianos, que hace tiempo que no saben lo que es sentarse con un hermano en su iglesia, porque tienen esa responsabilidad en manos de otros. No se sabe ni cuántos hermanos activos hay en la iglesia. No se sabe dónde está el hermano. La presencia pastoral no está en los momentos significativos del hermano o de las familias de la iglesia. Y para colmo se extralimitan en cuanto a sus intervenciones en la vida personal del hermano y dejan de ser el consejero, el amigo, el paño de lágrima, el pastor que la iglesia necesita. Yo quiero hablar al corazón de mis compañeros pastores sobre este tema tan importante. Este tema que tiene que ver con ese contacto obligatorio y necesario que tenemos que tener con la grey. Le decía a un hermano anciano en la capital: mira, si tu trabajo no te permite cumplir con el trabajo pastoral, sed el primero en salir a tiempo. Cada día que pasa que un anciano, un pastor, involucrado en 20,000 trabajos y negocios, 20,000 compromisos, y no atiende a la iglesia, se mantiene
en el oficio. Fíjese que dije el oficio. Se mantiene en el oficio sin realizar el trabajo que le corresponde, es un día más donde tendrás que dar respuesta y tendrás que responder con firmeza frente a la justicia de Dios cuando estemos frente a Él. El pastorado es un oficio. Usted debe de permanecer en el pastorado mientras pueda realizar el oficio. Cuando usted no pueda realizar el oficio, no se aferre, porque el pastorado no lo va a hacer ni más ni menos cristiano. Sencillamente, este es un trabajo delicado, donde dice la Biblia que responderemos por nuestras vidas, por la de nuestras familias y por la vida de la iglesia, la cual Dios nos ha puesto por obispo. Así que esto es importante. Necesitamos que los pastores tengan más contacto con su iglesia. ¿Dónde están esos hermanos que no van? Me dijo uno, yo lo dejo, porque él conoce mi teléfono y está aquí. Al revés, usted conoce el suyo y tiene que ir al contacto con él. Amén. Esto es un trabajo de amor, ese es un trabajo con amor. Y esto tenemos que entenderlo. Decía Napoleón Bonaparte, dijo estas palabras: mientras Cristo reina en su imperio por medio del amor, yo reino por medio de la fuerza. Napoleón fracasó, Cristo sigue reinando. Es así. Estas palabras tienen un gran impacto. Napoleón fracasó, Cristo sigue reinando. Por lo tanto, debemos que entender, mis hermanos queridos, que el trabajo pastoral está diseñado para hombres que aman la grey de Dios y hombres capaces de actuar en beneficio de la grey de Dios, con amor, para preservar la vida de los hermanos. ¿Cómo es tu carga pastoral? Este es un tema que nada más lo conocemos los pastores. La carga pastoral. Es las veces que nos despertamos de noche, porque a mí me ha tocado muchas veces a contar lo que no están yendo. Es las veces que tomo el listado oficial de la iglesia y digo, ¿cuántos somos? Somos tanto. ¿Cuánto éramos tanto? ¿Y dónde están estos? Es las veces que te llegan esos nombres necesitados. Es las veces que tengo que levantarme o salir de mi casa cuando un hermano me dice, necesito hablar ahora. Son las veces que tengo que medir cada palabra y callar cuando un hermano es capaz de faltar respeto a sus ancianos, como lo hay. Muchas veces callar tratando de entender la circunstancia del hermano, porque Dios nos manda a trabajar con amor y en amor la iglesia de Cristo. Amén. Yo tengo mucho temor con los cambios que estoy viendo en muchas iglesias nuestras. A veces a mí no me invitan en ciertos sitios porque yo trato de hablar lo que siento y eso tiene problemas, pero yo no voy a renunciar a esto. Pero yo tengo mucho temor. Yo he visto iglesia hoy con un liderazgo subiendo muy preocupante, que nos expresa que en el pasado teníamos hermanos quizás con pobre conocimiento, pero eran hermanos con mucho amor para conducir la grey. Hoy tenemos un liderazgo más experto, pero intolerante. Y yo quiero llamar a tu corazón y decirte, yo no estoy diciendo que es una bendición lo que estamos teniendo hoy. Jóvenes preparándose para el liderazgo, eso es bueno. Pero hay una preparación para el liderazgo que no se consigue en ninguna escuela, ni ningún instituto, ni ningún libro. Eso se consigue en la intimidad con Dios. Es lo que nos permite tratar a la iglesia con amor. Es lo que nos permite que la iglesia nos ame a nosotros. Es lo que nos permite a veces
a renunciar a derechos para preservar la unidad y el fortalecimiento de la iglesia local. Que Dios permita que este concepto quede claro en la vida de todos los pastores de aquí, de los que van a ser pastores. Aquí hay muchas caras de personas que dentro de poco quizás van a ser pastores. Ojalá que esto sea de bendición para su vida. En segundo lugar, también establece que no debe desempeñarse por afán de lucro, sino por afán de servir. Hay un llamado a servir para los líderes de las iglesias de Cristo. ¿Quién es Cristo? El príncipe de los pastores. Hay un llamado a servir. En Marcos 10 encontramos a Jesús con sus discípulos caminando a Jerusalén, en lo que era la última vez que pasaba por estos caminos. Ya se dirigía a la muerte y se establece una conversación entre Jacobo y Juan, y esta conversación comienza sobre argumentos que hizo que el Señor interviniera. El problema era, ¿quién se sentaría a la derecha en el reino de los cielos? ¿Jacobo se sentaría o Juan? ¿Quién se sentaría a la derecha en el reino de los cielos? El Señor Jesucristo iba caminando, iba oyendo. Les cuento que una de las cosas que más se desarrolla en un buen pastor de una iglesia es el oído. Se lo digo a usted, hermano y hermana querida. Los pastores pasamos por los pasillos y oímos lo que queremos oír. ¿Usted lo sabía? Le estoy dando un secreto de los pastores para que se cuide. Nosotros podemos oír de todo y se va a quedar aquí lo que necesitamos oír. Un pastor bueno tiene que tener un buen oído para oír. Y ahí estaba el Señor. Los discípulos creían que el Señor estaba en otra cosa. Así creen los hermanos que nosotros estamos en otra cosa. Y están perdidos. No estamos en otra cosa. Estamos aquí. Estamos en lo de nosotros, pero está bien. Vamos a dejarlo ahí. Ahí estaban los discípulos. Y la discusión. ¿Quién será mayor? ¿Quién se sentará a la derecha? ¿Quién no? Entonces, el Señor Jesús aprovecha esta discusión para establecer un principio básico que los pastores no debemos olvidar. Es que los pastores somos siervos. Este es un principio básico. El que no nos gusta servir, sencillamente estamos equivocados al momento de aceptar el oficio del pastorado. Los pastores somos siervos. ¿Qué hizo Jesús? Le llamó aparte y les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes en de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero, ¿qué pasa? No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será como vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Marcos 10, 42 al 45. El pastorado es un área de servicio. Tenemos que comprenderlo así. Un área de servicio. Por eso es que nosotros tenemos que entender que aunque esta porción es para todos, tiene una aplicación muy especial para los líderes. Y el Señor lo hace cuando dice y establece,
un contraste entre los gobernantes de las naciones y los líderes de la iglesia. Dice, los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre las personas. Y dice, nosotros no, nosotros estamos llamados a servir. El doctor Carlson escribió lo siguiente: como profesor de seminario, durante 15 años me preocupaba el aumento de seminaristas que ante la pregunta de cómo piensan y cómo creen que pueden servir mejor al Señor, respondían, bueno, creo que me gustaría enseñar en algún lado. Siempre que doy clase, la gente me dice que hago muy bien mi trabajo. Otros decían, me siento bien cada vez que enseño la Biblia. Creo que me llenaría de satisfacción enseñar las Escrituras. Dice el doctor Carlson lo siguiente: eso es lamentable, porque yo conozco a paganos que encuentran satisfacción en enseñar física nuclear. En cualquier visión cristiana, la satisfacción personal no debe ser el motivo principal. El motivo principal debe ser el servicio. Me llamó la atención estas palabras y creo que tienen mucho valor. Hermano, en la iglesia de Cristo el motivo principal es el servicio. Los mayores reconocimientos o galardones en la iglesia de Cristo se ganan con el servicio, se adquirirán a través del servicio. Por lo tanto, entre los incrédulos, la grandeza se mide por el poder arbitrario y el dominio absoluto que se ejerce. Sin embargo, no ocurre así, porque en cuanto a la Biblia, en cuanto a la iglesia, porque los principios del reino son opuestos a los del mundo. La grandeza se mide por el servicio. Este mismo verbo, enseñorearse, vuelve a aparecer en 1 de Pedro 5:3. Y allí implica un ejercicio errado y arbitrario de autoridad sin observar los intereses de los demás. Mientras que cuando aquí habla acerca de servicio, las palabras utilizadas en los versos 42 y 43 son significativas. Servidor, la palabra es diáconos. Diáconos en este caso. Siervos, la palabra es doulos. Esto quiere decir que el que quiere ser grande debe tomar la posición más baja. Así que cuando me habla de servidor o de siervo, en Marcos 10:43, cuando el Señor le dice que el que quiere ser grande tiene que aprender a servir, el Señor está usando dos palabras muy fuertes aquí que pueden ser interpretadas como servidor: diáconos o doulos, es decir, personas que están dispuestos a servir desde la posición más baja. Finalmente, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo sobre los que están a vuestro cuidado. El ejemplo más grande, el más sublime, fue el mismo Señor. Dice el verso 45, quien no vino para ser servido, sino para servir. Y con esta palabra el Señor resumió su misión en esta tierra. Y así la cumplió hasta el punto de dar su vida por toda la humanidad. Dos aspectos se destacan en ese propósito de Cristo en cuanto al servicio: su ministerio y su muerte. Su ministerio no para ser servido, sino para servir, o como dice Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Esto marcó la realidad de su ministerio. Y luego su muerte,
dice que su muerte fue en rescate por mucho. Es una lástima que haya tantos ancianos o pastores que no puedan entender esto, que no quieran imitar el ministerio del Señor en su oficio. Un ejemplo de esto fue Diótrefes. En la tercera carta de Juan, al describir este anciano, dice la Reina Valera del 60, al describirlo, el cual le gustaba tener el primer lugar. La Biblia de las Américas lo dice así: a quien le gustaba ser el primero. La Biblia textual dice así: quien ambicionaba primacía. Qué lástima que el propósito de muchos líderes es esto. De hecho, estas características la manifiestan cuando son incapaces de trabajar en equipo con otros hermanos. Hay hermanos ancianos que no pueden tener equipo, que no encuentran a nadie para ampliar el cuerpo de ancianos, porque nadie es tan perfecto como ellos. Hay hermanos ancianos que no entienden que están en desobediencia cuando duran años y años solo en el ministerio que Dios ha puesto para que un grupo lo haga, simple y llanamente porque quieren tener toda autoridad. Pero la Biblia me dice que toda autoridad es de Cristo. Y cuando yo entiendo esto, tengo que entender, yo no considero saludable el hecho de tener a mi lado los que se llevan bien conmigo, los que piensan como yo. Los cuerpos de ancianos que funcionan mejores son los plurales, los que tienen pensamientos diferentes, los que tienen ideas que hay que conciliar. Los primeros que tenemos que aprender a conciliar son los cuerpos pastorales, para luego tener una iglesia que concilie y que glorifique a Dios. Este es el pensamiento de lo que nosotros tenemos que entender. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. El ministerio, el oficio del pastorado no es un oficio de privilegio, es un oficio de servicio. Una iglesia es bendecida cuando se reconocen pastores y ancianos que entiendan estas dos características. Dios permita que esta reflexión nos haga entender que la mayor motivación que como pastores debemos dar a la iglesia es el ejemplo, no la imposición. Un pastor de ejemplo es una inspiración para la iglesia. Cuando alguien demanda algo es porque no lo merece y es incapaz. Cuando una gente le dice respéteme, es porque no se ha ganado el respeto. El respeto no se pide, el respeto se gana. Y necesitamos ancianos de respeto. Yo tenía un anciano que se llamaba don Pedro Luna, zapatero. Y nosotros éramos profesionales. Y ese hermano era para nosotros un hermano de tanta inspiración. Fue de tanta ayuda en mi vida particular. Aprendí tanto que al día de hoy todos nosotros lo citamos, nuestra generación, en nuestra iglesia y en todo lugar, como la vida de un ejemplo. Porque fue un hermano que se ganó un respeto por dos razones básicas. Porque trabajó en amor y con amor. Porque nunca desempeñó su trabajo para lucrarse, sino para servir. Y porque nunca lo hizo teniendo señorío, sino siendo ejemplo de la grey. Que Dios nos bendiga. Amén. Que en esta mañana nosotros entendamos esta primera lección y que usted no salga de aquí con una idea equivocada, diciéndole, vamos ahora a estudiar a cada anciano de la iglesia para ver si sigue o no, sino que usted salga de aquí
orando por sus ancianos, clamando por sus ancianos y pidiéndole a Dios, si están eligiendo ancianos, que los ancianos que elijan sean los hombres de Dios y no los hombres de los que están en el ancianado. Dios le bendiga.